Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Cada día de mi vida, ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad. Feliz sábado. Despacito porque los micrófonos son nuevos y satura. Bueno, aquí estamos una vez más, un sábado de 8 a 9 de la mañana en este programa que se llama Tiempo de Esperanza. En el 104.9 del dial, por la frecuencia modulada. Somos retransmitidos por cadena JCB, especial MFM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú, Zorobabel AM 1540 Monte Grande. Correcto. Gracias, Susana. Estamos en el 42640686, líneas rotativas. SMS 11 69 09 3500, WhatsApp. Todas las líneas de comunicación son estas y además el 42640648, donde nos pueden llamar y si quieren salir al aire. Ah, Tiempo de Esperanza. Así se llama el programa. Sí, claro. Así se llama el programa. Quien les habla es Walter Buceta. No hacía falta. No, de verdad, no hacía falta. Aplausos. Bueno, pero también aquí nuestro hermano, amigo, aquel que en realidad no parece, pero es así. Él creó el Facebook. Nos dijo a nosotros que éramos administradores. Yo dije, ¿yo administrador de qué? Si yo no, la verdad que el hombre explica y en saco roto cae la cosa porque sabemos muy poco de eso. Pero el señor se llama Jan Navarro. Buenos días, Jan Navarro. Buenos días. Gracias, Raúl, por la ayuda, porque este tipo para hacerlo hablar, la verdad que me cuesta tanto. Bueno, hermanos, el Señor siempre nos tiene en su disposición, su corazón está inclinado, nos motiva, por eso es que parezco un títere y hablo, pero no. El Señor me ha dado libertad y hablo. Hablo por la gracia de Él, por la alegría que Él nos da. Como les dije, ya mi nombre, a mi izquierda, en broma, pero de verdad en serio, porque el hombre estudia de verdad, el que lleva los incunables, Raúl Ibáñez. Buenos días, oyentes. Hecha toda esta presentación, voy a presentar al protagonista de esta reunión, el de hoy. Hoy ha traído Espectacular, Hoy trajo el tema y nos va a deleitar con el tema el señor Néstor Noguera. Buen día, audiencia querida, que sea un día para compartir en familia y compartiendo la esperanza del Evangelio. Amén. Javier Ibáñez está en Villa Gesell, lo extrañamos, si nos está escuchando le mandamos un saludo. Y hoy tenemos un invitado, sí, claro. Gracias por los besos. Todos esos también son para vos, que el tipo que siempre está ahí, que ha hecho de esto, nos ha hecho brillar, nos ha colocado a las puertas del cielo. No. Sí. Andrés. Gracias, Andrés, del otro lado del vidrio. Ustedes no saben lo que es estar ahí atrás. Es un gusto compartir con Andrés esta mañana. Sí. Ser atendido así es. Sí, porque un placer. Hemos pasado por otras radios y por otras etapas. Realmente. Sí. Pero hoy tenemos un invitado entre nosotros que también
no creo que haga uso del micrófono, pero siempre estuvo con nosotros desde que apareció en nuestras vidas y lo tenemos como un amigo preciado. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Aquellos que tienen webcam nos verán. ¿Qué es eso? Bárbaro. ¿Qué es ya la webcam? No, perdón, no, señor oyente, nosotros hacemos bromas internas, disculpe, esto es radio. Pero aquellos que tienen webcam nos ven por la camarita esa y la computadora. Me corrige el tipo, claro. Se da cuenta que soy un ignorante. Webcam. Ahora, ¿por qué no lo dice él al aire? Porque, Sí, porque te tipo, poner a sí. vos y cometer esos furcios terribles en vez de agarrar y él dar la... Porque esa es la inteligencia de los inteligentes, que vos quedes pegado como un burro. Y el tipo anónimamente te tira el bocado, te das cuenta que yo no aparezco por eso. Bueno, la alegría siempre es parte también de nuestro Señor, y el Evangelio hace que también convivamos y nos riamos. Tengan sus Biblias a mano porque vamos a empezar la jornada. Bueno. Gracias, Andrés, de verdad. Sí. Así que diligentemente Néstor nos va a presentar el tema, por dónde vamos a andar en los escritos, Néstor. Sí, en esta mañana vamos a empezar a compartir nuestros mensajes en el libro de Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante. A veces pareciera que nuestra vida de cualquier ciudadano normal, una vida donde nadie se le pide nada, donde nuestra vida anda perdida en medio de esta vorágine. Sí. Pero también en un momento va a llegar que nos tendremos que plantear a quién adoramos, ¿no? Porque en sí pareciera que nuestra vida, y que a veces Dios mismo pide una adoración. Y eso la palabra de Dios lo resalta en su palabra, ¿no? ¿A quién adoramos? ¿Y por qué tenemos que adorar? Y la pregunta que uno se hace, ¿Dios me pide adoración a mí? ¿Por qué tengo que adorarlo? ¿Por qué? Por eso es que es importante que vamos a compartir en esta mañana, en el libro de Apocalipsis 14, 6, algunos versículos, y vamos a dar comienzo a nuestra meditación de esta mañana. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bueno, acá esto es algo que es al final de los tiempos, ¿no? El final del tiempo, de la historia de este mundo. Dice que será predicado este evangelio eterno a toda nación, tribu, pueblo, lengua. Dios tiene esta necesidad que vos en esta mañana que estás escuchando este programa, no será por este programa, de alguna forma la misericordia de Dios te buscará donde vos te encuentres, cualquiera sea tu situación, cualquiera. Todos tenemos un anhelo en nuestra vida, ¿no? De que cambie nuestra vida sentimental, nuestra vida laboral, que nuestra vida tome un rumbo diferente al que hemos tomado, quizás y de alguna forma nos hemos dado cuenta que por el camino que veníamos hoy nos damos cuenta que no estuvo bien, y esa es nuestra necesidad a veces, ¿no? Que cambiar de rumbo un poco. Pero Dios tiene otra necesidad en tu vida y en la mía. Claro, porque no es condicional lo que dice acá, ¿no? Es algo que se cumple. Sí. Es decir, como está emitido es y será predicado, no es que y tal vez sea predicado, claro. Será predicado. ¿Viste que es una afirmación? Sí. Una afirmación. Hay una parte en los comienzos de la predicación del Señor que le dice que si ustedes no hablan, las piedras hablarán.
porque el Evangelio es tan hermoso y tan atractivo que aquel que lo ha aceptado sabe que Walter, más allá de los problemas familiares, sentimentales que tengas o económicos de salud, tu gran necesidad es que vos puedas escuchar el Evangelio, y eso es la sanidad para tu vida, para todo. Toda vida que existe en este universo, lo que tiene necesidad es de que se le predique el Evangelio. Permitime hacer un comentario. Vos dijiste de que iba a ser predicado a todo el mundo, porque y este mensaje que tiene que ver con el fin puntual del tiempo, ¿y por qué lo dan al fin del tiempo? ¿Y por qué dice temed a Dios y darle gloria y adorad a aquel? Porque todo el universo, todo el mundo, la tendencia que estamos teniendo es o adorar cosas o adorarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, todo eso nos va llevando a la muerte, porque es justamente por eso el mensaje de Dios, que es un mensaje de misericordia, nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros. Y notemos que dice, vi volar por el medio del cielo un ángel. No dice vi volar por el medio del cielo a una iglesia, y ahí en esa iglesia pongamos el título o la denominación que quiera, sino que está hablando de ángel. Y cuando la Biblia se refiere a este ángel, está hablando de un mensajero. Por lo tanto, son mensajeros los que van a llevar adelante la predicación de este evangelio que ya había sido predicho por Jesús. Claro, por eso dice eterno, ¿no? También. Porque es de siempre. Es de siempre. Pero está bien, es de siempre, pero me refiero a de que cuando Jesús estuvo en esta tierra, él, en el capítulo de Mateo, en el versículo 24, en el capítulo 24 de Mateo, ahí es lo que se llama el Apocalipsis resumido. Claro, porque en estos dos versículos hay mucha información. Bueno, pero Jesús tiró así, en forma resumida, lo que iba a pasar en el fin del tiempo. Y si vamos a Mateo 24, podemos leer, a partir de 11 dice, viene hablando de que él les dice, al fin del tiempo va a haber guerras, rumores de guerra, va a haber terremotos, hambre, y dice, en diferentes lugares, y esto será principio de dolores, dice. Y después aclara y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense, ya Jesús estaba en unas poquitas palabras, les dijo, resumió todo el Apocalipsis. Y acá Dios le da a Juan detalles de cómo iba a ser esto, de la desmenuza mucho más todo aquello que Jesús dijo, que anotó Mateo en Mateo 24, lo desmenuza mucho más. Claro, exactamente, porque ahí Dios le tira, le hace ver qué es lo que iba a pasar, cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, esos falsos profetas que él dijo que engañaran a mucho, acá lo va desmenuzando, que sería muy muy largo poder tratar el libro de Apocalipsis, ¿no? Por supuesto. Nosotros estamos viendo la parte central. Sí, bueno, ahora Néstor, a partir de este comentario te dejo que sigas adelante. Sí. Espera que se movió porque están sonando el teléfono. Cada movimiento es un movimiento táctico de dominó. Del muñeco Gallardo. Sí, porque la mesa es hexagonal y somos muchos. El muñeco Gallardo. Pero la Libertadores se metió en el medio del Evangelio. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, para eso pintamos de rojo acá, rojo y blanco. Sí, Néstor. Sí, bueno, la verdad que esta charla a primeros minutos que empezó está muy hermosa, y lo que queremos es que en vos, en tu vida, se despierte este interés movido obviamente por la gracia del Señor, de poder conocerles más a Él, ¿no? Y que traiga tranquilidad
a tu vida. Claro, porque ese es el fundamento del conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. ¿No? Entiendo, Néstor. Claro, por eso porque hoy hay confusión con qué es el Evangelio. Como comentaba Raúl, ¿viste? Algo eterno. Las denominaciones tienen en algún momento surgieron y nacieron, pero nunca fueron eternas las denominaciones, cualquiera sea. Denominaciones religiosas. Religiosas. Por eso es bueno aclarar que lo importante acá es el Evangelio, es el mensaje. No es una iglesia, no es una iglesia, no son las personas. No son las personas, ni siquiera una denominación. Es un mensaje que le pertenece a una persona. ¿Esa persona quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y que todo aquel tiene acceso libre y gratuito a hacerse dueño. Por eso que en esta mañana tenemos este deseo de poder compartir con vos este mensaje de esperanza. Y porque a veces, Raúl, ¿a quién tenemos que adorar? Como dice acá, y adorar a aquel que hizo la tierra. Y a veces pareciera, uno lo lee así, ¿no? Pareciera que es como una exigencia, ¿no? Bueno, vos sabés que a mí me arranca por ahí el tema. Yo, en realidad no es que sea una preocupación, ¿viste? Es querer con ansiedad transmitirle a mis amigos, a mis hermanos, a los que escuchan, a los creyentes y a los no creyentes. Porque vos dejaste entrever que Dios no es alguien que exige adoración. Es más, el Creador no está atento a que nosotros lo adoremos. No es la base de su gobierno que nosotros lo adoremos. Al contrario, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él como Dios vino a ponerse a nuestros pies. Y dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Estaba mostrando cómo se maneja el reino de Dios. El reino de Dios es dar, no es recibir. Y nosotros que buscamos siempre recibir. Y a veces no pareciera que nosotros se forma esto, ¿no? Yo adoro si recibo algo, y aquella persona va a esperar que yo lo adore por lo que él me ha brindado, ¿no? Y ese es muy peligroso. Por eso creo que estaría bueno si podemos ir al libro de San Juan. Ahora, sí, yo ya lo tengo abierto. San Juan, capítulo 9. Porque creo que ahí Néstor, seguramente vas a compartir. Porque ahí está, en este hecho que se produjo con el ciego, lo que es, cómo es el juicio, cómo es la adoración, cómo es el Señor. Por eso, si ustedes me permiten, un asterisco. ¿Por qué? Porque yo por eso te decía, es para tranquilidad. Lo que pasa es que existe un proceso. ¿Qué quiero decir? Algo que pasa una cosa, pasa la otra, no es que uno de la noche a la mañana termina dando pleitesía, si querés, a los seres humanos, en vez de llamarlo adoración, o adorando a Dios. Hay un proceso, y este hombre que ahora vamos a leer pasa por un proceso. Bueno, eso quería decir nomás. Leemos el primero y el segundo versículo, bueno, porque hay muchas cosas para destacar, sí. ¿Qué dice el versículo 1? El versículo 1 del libro de San Juan, capítulo 9, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, estes o sus padres, para que haya nacido ciego? Que podemos vamos a tratar, porque es muy largo el capítulo 9, tiene 41 versículos y es muy largo de poder hablar sobre él, pero podemos destacar: al pasar Jesús vio. Si bien el ciego no veía, pero acá a mí me da la impresión de que Jesús puso los ojos en alguien necesitado. Y los discípulos, fíjense, esto es la concepción que tenían los discípulos y que hay hoy, que cuando las cosas nos van mal es porque cometimos algún pecado, o nos alejamos de Dios o no estamos con Él. Porque dice: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que pasara lo que está pasando? Eso es una concepción y una visión de Dios. Lo que venimos diciendo es una concepción de,
Si yo estoy con Dios, no me puedo quedar ciego, no puedo tener enfermedad, tengo que tener prosperidad, tengo que tener no tengo que tener problemas. ¿Me siguen? Y sin embargo Jesús le dice, no pasa por ahí. Y luego se produce... Claro, es muy bueno lo que estás acotando, Raúl, porque a veces nosotros tenemos esta idea, como si las cosas que suceden en nuestra vida, a nuestro alrededor, dieran evidencia de cómo yo me porto con Dios. ¿Cómo interviene Dios en nuestra vida? Claro, a mí me ha pasado en esta semana, a mi alrededor están pasando cosas lindas, ¿no? Y muy hermosas, en el cual yo agradezco a mi Dios y sé que es de pura gracia, de pura misericordia. Y hace dos sábados me fueron a visitar unos hermanos, ¿no? Pues yo me fui a vivir a otro lugar. Y la verdad que muy lindo, cómodo, a lo que yo estaba. Entonces un hermano me dice, te estás portando bien por lo visto, por eso Dios te está bendiciendo. Ahora, ¿qué lo recibiste ahora? Claro, y solo... Por fin llegó. Claro. Estaba ciego y ahora ves. Y lo abrazo y le digo, no, hermano, lo que sí te voy a confesar, yo soy sincero con el Señor. Yo le cuento hasta las macanas que me manda, no se la oculto porque sé que no se la puedo ocultar. Y que esto es de pura gracia. De pura gracia. Y eso es lo que le digo, ¿cómo no adorar a un Dios así? Le digo, en el cual uno sabe que las cosas están mal. Y Dios creo que obra así. Es difícil poder transmitirlo. Por eso es necesario que Dios tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros, le digo. Porque tampoco es la idea de que uno mire las cosas y bueno, yo voy a obedecer para recibir cosas. Lo que estoy necesitando. Sí. Y creo que esto también es lo que los discípulos tenían esta idea, ¿no? ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Como si Dios quisiera enseñar a las generaciones que se han portado mal a través de un castigo. Y eso es... Como si fuera ejemplificadora la cosa. Claro. Como si Dios buscara un ejemplo extremo para mostrarle a los demás que así no se deben portar, porque si no les va a pasar eso. Claro. Y a través de esa cosa tenés que empezar a adorar a quién. Porque, ojo, cuidado, si vos no adorás a Dios así, te va a pasar esto o va a pasar lo otro. Seguimos en el relato. Dice, bueno, vamos a leer el versículo 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Y él decía, soy yo. A la vez, ¿por qué decía el asterisco que hice al principio? Porque es un proceso. Es decir, pasan cosas en intimidad con el Señor, pero toman estado público. Y el Señor hace cosas que aparentemente son raras, porque yo, la verdad, esto es una apreciación personal porque el texto no lo dice, yo no creo que el barro tenga propiedades milagrosas, ni la saliva de Jesús tampoco. Aparte de él, como creó el mundo, podía haber dicho, bueno, tu vista te recobra, como le dijo a Lázaro. Claro, levántate y anda, o ve. Simplemente. Ahora, simplemente, y sin embargo no hizo eso. Porque en realidad por la palabra de Dios fue hecha al mundo. O sea, no le era suficiente. Porque hay un montón de por eso digo que es un proceso, de cuestiones que en este acto público y expreso, visible para todos, pasa, el Señor hace todas estas cosas. Con un propósito clarísimo. Clarísimo. Es decir, Jesús no es un milagrero. Pero lo que está diciendo es,
hasta si querés lo puedo tomar desde el punto de vista como pecador, concesivo con lo que soy yo y como entiendo y veo las cosas. El Señor es concesivo como con mi pobreza espiritual. Como tu ceguera. Como no ceguera, con la poca visión que tenemos. Porque yo, ponele que no soy ciego de nacimiento, pero soy miope. Tengo astigmatismo, miopía, soy tuerto. Y vos también. Entonces el Señor es concesivo y me explica cómo yo entiendo el mundo. Para hablar, y porque además lo manda a lavarse en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado, que ya hemos visto otras cuestiones al respecto del estanque de Siloé, ¿no? Pero bueno, sería meterse en otro tema. Pero es un proceso. A nadie de la noche a la mañana, porque además podríamos hablar de que y hagan un acto de conciencia y de reflexión personal cada uno el que escucha ahí atrás, es decir, ¿qué hombre, aun siendo el más santo sobre esta tierra, le ha dado algo a un hombre? No, es condicional. Y el trato sí, entonces es, si yo te adoro, vos me das. Dios no es así. Claro. Pues, lo triste que es cuando hay un sistema de vivir. Y hay un sistema que juzga incluso hasta a Dios. Si lo que sucede en tu vida está bien o está mal. Si es de Dios, claro, o no es de Dios. Y llega un momento que el sistema es como que es un imperio que te esclaviza. Es imperial, claro. Imperial. Es peligroso vivir en un sistema. Y de hecho ahora, con este acto público, si continúas leyendo, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, pues llega un momento que hay un sistema que empieza a ocupar el lugar de Dios, y mejor que Dios. Y los hombres lo adoran. Porque vemos que se ha producido algo maravilloso en este muchacho que había nacido ciego de nacimiento. Él nunca tuvo la posibilidad en esta vida de saber que era un color rojo o un color amarillo. Nunca pudo ver el rostro de sus padres, nunca. Pues ya él nació ciego de nacimiento. Agregado a eso, vos fíjate que dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Era un mendigo. ¿Y nosotros cuando decimos mendigo, qué es un mendigo? Es una persona no solamente pobre monetariamente, sino excluido de la sociedad. Él no puede hacer nada para su sustento, ¿no? Pero ni proveerse, ni... Aparte era como se lo veía como un testimonio de cómo Dios castigaba. Fíjense que, bueno, para seguir adelante, dice en el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Fíjense, lo llevan ante los fariseos. ¿Para qué? Para decirle, miren, acá tenemos... No, para interrogarlo. O sea, no estaban contentos con lo que estaba ahora gozando el ciego. No estaban contentos. Ellos estaban ahora como jueces de que quién había sido. Claro, se podría decir que los que lo llevaron le daban categoría de jueces. Claro, lo llevaron ante lo, vamos a decir, ante la iglesia, para poder que ellos dictaminen y digan si lo que pasó estaba bien o estaba mal. O sea, la persona quedó de lado, no les interesó. Lo que les interesaba era quién fue fuera de nosotros, porque nosotros tenemos el poder religioso para hacer y decidir y hacer las cosas. Ahora, por un segundo, Raúl, pongámonos en la cabeza del ciego, ¿no? Pobre, sí, pobre. Porque él empieza a ver, las cosas todas se empiezan a modificar. Tipo, empieza a ver. Dice que hermoso. Jesús desapareció de la escena, no está. Nuestro Señor Jesucristo acá en la escena no está. No está. Y lo agarran. Hasta ese momento pedía monedita, le tiraban lo que le sobraba a la bolsa de los demás. El tipo contaba la monedita, iría a su casa, no sé, compraría pan, no sé qué haría, no sé. Pero y ahora el tipo empieza a ver, lo llevan, uy, qué lío, no sé, supongo yo, el tipo decía, estaría a la expectativa de todo lo que venía pasando, viste, un acontecimiento atrás del otro. Pero el shock que debe haber tenido el ciego de no ver nunca, ahora ver,
debería ser una alegría impresionante. Y lo llevan ante los fariseos. ¿Para qué? Me van a decir, bárbaro. No, lo empiezan a interrogar. ¿Quién? Dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. ¡Ey! No, fíjense que es un interrogatorio. Está en una sala de interrogatorio. Que evidentemente no solo sorprende al ciego, sino a todos. Estaba como acusado. Y lo empiezan a decir, ¿quién es el que te...? Y él le dice, ¿cómo fue? Y volvieron pues a preguntarle. El 16 dice vos. El 15. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces alguno de los fariseos decía, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. O sea, el que te curó no viene de Dios. ¿Por qué? Porque está transgrediendo una ley. Un sistema. O sea, el ciego y Jesús habían infringido al sistema. Habían pasado por arriba la autoridad impuesta en ese momento, que eran los fariseos los que sus representantes, los representantes del sistema. Los representantes del sistema. Claro, vieron, hermanos, que en el libro de Apocalipsis también se anuncia, dice que ha caído la Babilonia, la que embriaga, dice, con su vino. Y hace participar a todas las... Es este sistema que embriaga a todos aquellos que dicen conocer a Dios. Y el mensaje del Evangelio es lo que derrumba, por así decirlo, todos los engaños de ese sistema. De ese sistema que es Babilonia, ese sistema de adoración en el cual todo el mundo, de alguna forma u otro, está sujeto. Adora a sus líderes. Sí. Bueno, parece caprichoso el llevarlo a Apocalipsis 14, pero no, es así, porque el Evangelio es predicado a toda lengua, toda nación y toda tribu. Y Jesús, su primer objetivo, cuando él comienza desde chiquitito, empieza por su casa, que fueron sus pares nacionales, los judíos, empieza por ahí, yendo dentro de su mismo sistema, que inclusive deturpado, porque ese sistema fue creado por Dios y transformado en concepción de vista de hombre, en un sistema imperialista o pseudo imperialista. Fíjate que estos hombres no procede de Dios, ni siquiera se detuvieron a pensar. No, Néstor, ni lo reflexionaron, porque mirá lo que dicen en el 16, dice, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? O sea, la curiosidad llevaba pregunta tras pregunta, pero hasta ahí, viste, era una cuestión de que, se están poniendo complicadas las cosas. Por eso digo que era pseudo imperial el sistema de los judíos, porque todo el odio nacional estaba dirigido hacia otro lado, hacia el Imperio Romano. Porque su sistema religioso lo bloquearon para que todos los que estuvieran nacionalmente comprometidos con eso fueran cuestiones nacionales, entre ellos, si yo te reconozco porque vos respetás el sábado. Los seres humanos no importaban ni de un lado ni del otro, ni del pseudo imperialista ni del imperialista. En realidad, al ciego, porque además el ciego no tenía 2 años, supongo, ¿no? Era un hombre grande. No dice la edad, pero era un hombre grande. O sea que, ¿cuántos años estuvo sentado ahí suplicando una limosna? Jesús vino, lo libera y a nadie le importa. Y eso que estábamos en medio del sistema religioso que estaba a disposición supuestamente del necesitado. Sí, Néstor. Sí, y fíjate que en el 17 le vuelven a preguntar los dirigentes, ¿no? Al ciego, dice. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Vemos que en él no había un conocimiento fundamental para que él sea salvo.
Sí, para mí debe ser un profeta, no sé. Algo debe ser porque... A mí me curó. Pero a lo que voy, que los beneficios del Señor no dependen de nuestro conocimiento teológico para tocarle el corazón a Dios y que yo reciba su bendición. Claro, que lo conozca. Claro, porque él dice, cuando le preguntan, ¿quién es? ¿Vos qué decís quién es el que te curó? Que es profeta. Debe ser profeta, algo debe ser, dice. Y fijémonos que eso, después más abajo, hay algo triste, ¿no? Porque dice en el 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Acá llaman a los padres. Los padres. No, y los padres, si uno se mete en el contexto de lo que estaba pasando, los padres vienen con temor. Y ellos dicen, sí, él nació ciego. Ahora, ¿por qué vienen con temor? Porque conocían de esta autoridad que se habían autoproclamado ellos y que ellos eran los dueños de la verdad y los que tenían... y tenían el poder, Raúl. Y que tenían el poder. Tenían poder para sacarte, ponerte, ¿sí? No es nada fácil. Ahora, qué terrible es el pecado, ¿no? Lo que hace entre los pecadores, cómo no, porque ese tipo estaría años ahí, y mirá lo que dicen en el 19 y el 18 y 19, ¿no? Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. ¿Qué me vas a decir? ¿Que ellos cuando entraban al templo el tipo no estaba sentado ahí? Lo veían, mendigaba, era público. Quiere decir que ni reparaban en el tipo. No les importaba nada. Viste que vos, no sé, qué sé yo, digo, vos entrás a la cancha y está el tipo que vende choripán y lo conocés. Che, Carlito, ¿qué hace? Ni siquiera ese toque de familiaridad, ¿entendés? Ni siquiera, no sé, tu vecino, aunque lo odies, pero vos reparás en el tipo, tiene un Fiat 600, claro, tiene un Fiat 600, usa zapatos rojos, mirá los zapatos horribles que usa, ni siquiera eso. Lo ignoran totalmente. No era nada. Lo que el pecado provoca es descorazonado. La cuestión es, no quisiera yo encontrarme en esa situación. Agradezco a Dios que no ser ciego, qué sé yo, o si lo soy, por favor, Señor, no repares en mi maldad, porque es terrible caer en manos de estos tipos, es terrible. Por eso, sí, por eso, hermanos, cuidado dentro de las congregaciones. Cuidado. ¿Por qué? Porque uno puede ser un agente excluido y aceptarse como tal. Uno no es excluido de Dios. Mi papá carnal, cuando yo le hablaba de Dios, cuando conocí algo de Dios, y yo le hablaba de Dios y teníamos alguna charla, mi viejo inmediatamente te decía, Dios... No voy a repetir en palabras lo que decía mi papá por respeto a la audiencia. Pero mi papá lo nombraba como nombraba a los curas. ¿Por qué? Porque su relación con los curas había sido terrible. Terrible. Y él veía contradicciones. Es más, el día que con mi compadre llevamos a bautizar en la Medalla Milagrosa a su primer hija, a Jacqueline, el cura lo encerró en la sacristía y lo manoseó. Y él era un polaco, es un polaco colorado, grandote, hoy de 70 y pico de años. En aquel momento tenía 30 y pico de años. Y yo era un chico de 20 y pico de años. El polaco salió colorado, respiraba, me dice, no sabés lo que me pasó. ¿Qué te pasó, José? Tranquilízate. No. Y no me quería contar por vergüenza. Entonces, la experiencia que mi padre había vivido, o que mi compadre vivieron, asociaban a la persona humana con la condición de Dios. Como si Dios fuera... Por eso estos hombres dicen, un hombre pecador, ¿cómo va a hacer esas cosas? Todos se preguntaban, y hacían a Jesús un hombre pecador. Ya lo habían acusado Jesús. Claro. Era pecador. ¿Por qué era pecador? ¿Por qué lo habían acusado de pecador?
porque comía y bebía con pecadores. Porque se juntaba con nosotros. Porque se junta con nosotros. Con nosotros. Entonces, justamente los rabinos, los fariseos, ellos, fíjense de que Jesús les hizo la crítica. Ellos adoran, no dice adoran, sino que cuando se sientan en las primeras filas, eso se acuerdan, eso está en el libro de Mateo, cuando hace los ayes contra los fariseos. Quiero leer nada más que ese pedacito para que podamos... Búscalo con tranquilidad, Raúl. Acá está. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil en la mente del pecador, mientras el proceso se va dando, que Dios se aclara en la mente del pecador, lo que uno confunde al hombre con Dios. Pero fíjate que acá dice... ¿Pero lo tenés ahí? No. Quería leer algo que dice. Dice en el versículo 24: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjense, ellos se creían con la autoridad total de decir: este hombre no es de Dios. Por el tiempo que vamos desarrollando cronológico, digo, y el programa es corto, nos van quedando 9 minutos. 9 minutos de programa. Este tema da para más, Chino. Realmente te lo agradezco porque yo te digo, es peligroso cuando alguien o un sistema se levanta y dice: este hombre no es de Dios. ¿Qué autoridad humana tiene ese coraje, no? Esa prepotencia de decir: esto no es de Dios. Por eso, antes que termine el programa, voy a meter este bocadillo. Por eso en Apocalipsis dice: temed a Dios, no teman al hombre. Eso es lo que yo leo cuando Dios dice, el ángel le dice: teman a Dios, no teman al hombre, las imposiciones que él hace, lo que va a hacer, y adoren al verdadero Dios, porque este sistema que ya estaba manifestándose en los tiempos de Jesús, iba en el tiempo del fin, en este que estamos viviendo, iba a cobrar una envergadura universal. Entonces, fíjense de que el ciego está pasando por esto que vamos a pasar nosotros, ese interrogatorio en el cual vos tenés que adorarnos a nosotros, tenés que respetar lo que yo digo, lo que nosotros decimos. Y el ciego no claudicó, porque él había experimentado en su vida, había experimentado al Salvador, aunque no lo conocía. Sí. En el 25 él le responde, ¿no? Dice: entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te fue abierto los ojos? Y él le respondió: ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le dice. ¿Cómo? Ya le preguntaron un montón de veces: pero ustedes no quieren creer, pero que ahora quieren en forma cómica, irónica. ¿Qué? ¿Ustedes quieren ser su discípulo ahora? Y ahí se desató el... Claro, porque él ahí realmente empezaba a ver espiritualmente cómo era la cosa. ¿Cuál fue el trato que les dio el hombre en sus, no sé, supongo que 20 y pico, 30 años de vida? ¿Y cuál era el trato de los hombres? De esos que te exigen que les tengas temor, que tienen apariencia de buenito, pero te la voglio dire. Yo te la voglio dire. Por eso dice en el 28 dice: entonces lo insultaron. Discípulo de ese serás tú. Si no querían tener nada que ver con Jesús estos muchachos.
Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos ni de dónde salió ni de dónde vino. Y él que les dice, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Como, qué bárbaro, es terrible entonces. Y mirá vos, algo que él había aceptado y hoy de roca, porque dice en el 31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Qué bárbaro, ahora el tipo se sabía amado de Dios, no despojado. Empezaba a descubrir que el amor de Dios es otra cosa. Y termina diciendo, le dijeron en el 34, en el 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, tú naciste, nosotros no somos pecadores. Tú naciste, nosotros no somos pecadores. Y nos enseñas a nosotros, fíjate vos, ¿cómo una persona va a enseñarle a un dirigente? No, el dirigente es el que tiene la verdad, conoce la verdad. Por eso que hablábamos hoy, antes del programa, de que la Iglesia Madre se tomó el atributo de que ellos eran los que podían interpretar la Biblia. Inclusive no había Biblia, no existía. Claro. La habían tirado ahí porque ellos interpretaban la Biblia. Hoy la dejan, pero sin embargo leemos las declaraciones, eso cualquiera lo puede leer. Estamos hablando de la Iglesia Madre, que ellos son los que tienen el poder, son los que tienen ¿cómo es que dice? El don de la interpretación. Que más allá de eso, también los dirigentes religiosos protestantes también se atribuyen eso. Sí. No la congregación. Ellos son los que pueden decir cómo interpretar esto y cómo interpretar. Ahora bien, terminamos, dice, y le expulsaron. Lo echaron. El tipo lo excomulgaron. Le dieron la excomulsión. Ahora, ¿qué pasó? Oyó Jesús que lo habían expulsado. Y hallándole. ¿Cómo hallándole? Jesús lo fue a buscar. Nuevamente. Qué amoroso que es nuestro Señor. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Fíjense, se le presentó Jesús. Y él, ¿qué dice? Que habla contigo, ¿eres? Sí, y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. A los dirigentes no adoró, porque lo que nosotros buscaban eran la adoración a ellos. Y aquí, el ciego adoró. Este conflicto que venimos hablando, que se va a presentar en el fin del tiempo, ¿a quién adoramos nosotros? ¿A quién tememos y a quién respetamos? ¿A las autoridades religiosas, lo que sea? ¿O a Dios? Por eso dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y acá, bueno, o estás o tenés la vida y aceptás la vida, o vas a la muerte. Porque no es que Dios con esto nos va a condenar a la muerte. Nosotros nos estamos condenando a la muerte y nos quiere salvar de eso. Bueno, quedan 2 minutos. Agradecemos en esta mañana a nuestro Dios principalmente por habernos permitido compartir su palabra con ustedes y entre nosotros mismos también. Y bueno, esperemos que el resto de este día sea de compañía con nuestro Padre Celestial. ¿Nos vamos retirando? Sí, quedan 2 minutos. Yo quiero recordar cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, dice que se levantó y leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí ¿para qué? Para dar vista a los ciegos. Y no estaba hablando de la vista de ciegos puntual, sino ciegos espirituales, como dijiste vos, ¿no? El Señor comenzó, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor. Agradecemos la presencia de Alejandro. ¿Te gustó? Muy linda charla. Gracias. Nos vamos. Chau, Jan. Chau, Andrés. Los dejamos en la radio JCB. Jesucristo bendice. Hasta el sábado próximo. Chau. No puedo contener